El tema de hoy es ¿y ahora qué? Es un tema que está destinado para todos aquellos que en algún momento hemos hecho todo de nuestra parte y de repente alguna situación o circunstancia se pone en nuestro camino y no entendemos o nos preguntamos, si yo hice todo bien, ¿por qué está pasando esto? Y luego decimos, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué va a pasar? Hay una historia que te quiero contar. A esta historia se le llama El Milagro de Dunkerque. Es una situación de guerra que pasa en la Segunda Guerra Mundial. Y ahorita va a haber una imagen ahí, esa imagen que está ahí. Y le voy a más o menos a leer, porque está cortito, pero le voy a leer qué fue lo que pasó en el año de 1940 en mayo. Durante la batalla de Francia, dice, unos 400,000 soldados británicos y aliados quedaron atrapados en la playa de Dunkerque, esto es en Francia, rodeados por las fuerzas nazis que avanzaban rápidamente. Detrás de ellos estaba el Canal de la Mancha y frente a ellos un ejército enemigo que parecía imparable. La situación parecía desesperada, sin posibilidad de escape. Los líderes militares británicos consideraban que la mayoría de los soldados serían capturados o serían asesinados. Sin embargo, dice el primer ministro Winston Churchill ordenó la operación Dínamo, una misión de evacuación y rescate prácticamente imposible. Imagínense 400,000 soldados atrapados entre el ejército enemigo y el mar. ¿Le suena familiar la historia, algo que viene en la Biblia? Piénselo un poquito. Lo que sucedió a continuación fue extraordinario, dice. Una flotilla improvisada de barcos civiles, de barcos pesqueros, de embarcaciones privadas, de todo tipo, junto con buques de guerra, cruzaron el canal para rescatar a los soldados atrapados. Durante 10 días estuvieron rescatando soldados. Bajo fuego constante, más de 300,000 soldados fueron evacuados a salvo a Inglaterra. A este suceso se le llamó el milagro de Dunkerque. No solo fue una salvación inesperada en una situación que parecía sin salida, sino que también cambió el curso de la guerra. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en situaciones donde las circunstancias que nos rodean parecen que poco a poco nos están llevando a un callejón sin salida? ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida se han sentido que están en una posición donde todo lo que está sucediendo a tu alrededor te está llevando a un callejón sin salida? A un punto donde tú dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora a quién le pido ayuda? ¿Y ahora cómo resuelvo esta situación? ¿Qué pasa cuando todo lo estamos haciendo bien? Cuando todo lo estamos haciendo de la mejor manera posible y de repente algo pasa que está fuera de tu control y viene a afectar tu vida, viene a afectar tu estabilidad, viene a afectar tus planes, viene a afectar tus sueños, viene a afectar esas promesas que Dios te dio, esa visión que viene para ti. Y nos preguntamos, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa cuando ya no depende de mí? Cuando yo estoy orando, leyendo la Biblia, vengo a la iglesia, doy mis diezmos, mis ofrendas, estoy sirviendo, trato de ser puntual, trato de echarle ganas y de repente alguna situación que está fuera de mi control se viene a meter en mi vida y dices tú, Señor, ¿qué pasó? Y a veces hasta reclamamos al Señor y decimos, Señor, ¿qué pasó? Si todo lo está haciendo bien, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando procuramos ser los más diligentes en nuestro trabajo para poder ser promovidos, para tener mejor sueldo, para tener una mejor posición, y de repente por una circunstancia ajena, la empresa decide hacer recorte personal y te desemplean. ¿Y ahora qué dices? O cuando estás en uno de tus mejores momentos de tu vida y por alguna razón, un dolor en tu cuerpo y un chequeo de rutina cambia todos tus planes, no solo los propios, sino también los de los que te rodean. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos tranquilos en casa y de repente una llamada a altas horas de la noche te da una terrible noticia? Que un miembro de tu familia acaba de tener un accidente y debes de acudir rápido al hospital. Esas cosas pasan.
Esas cosas pasan más frecuentemente de lo que tú crees y nos pueden pasar a nosotros también. No estamos exentos de que sucedan. Pero ¿qué es que? Pero uno, cuando pasan esas cosas, uno dice, ¿y ahora qué? Nosotros hemos experimentado ese tipo de situaciones y también le hemos preguntado a Dios, Señor, ¿qué pasó? Tantos años sirviéndote, tantos años echándole ganas. Sí, a veces la regaba, pero siempre volvía, siempre en tus caminos. Señor, ¿qué pasó? Y a veces el silencio y a veces la duda llegan a nuestra mente y empiezan a jugarnos algunas jugadas en nuestra cabeza. Fíjense, Salmos 46, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. Salmos 46, versículo 1 al 2 en la Nueva Traducción Viviente dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Por lo tanto, ¿qué dice? No temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. Hay muchas citas bíblicas que expresan el favor de Dios y la ayuda para nosotros como creyentes, para que nosotros nos mantengamos firmes y con fe. Pero yo le voy a hacer una pregunta, siendo realmente sincero. Una cosa es leerlo, otra cosa es decírselo a alguien y una muy diferente es estar en los zapatos de quien está viviendo una situación complicada. Y es difícil cuando alguien te dice, hey, ten fe, todo va a estar bien. Y uno dice, pues sí, pero no estás en mis zapatos en estos momentos. El salmista dice, lo lleva hasta como al extremo, ¿no? No temeremos cuando vengan terremotos y las montañas se derrumben en el mar. ¿Te imaginas ver una montaña ser derrumbada y caer sobre el mar? Y el salmista dice, no temeremos. ¿Qué clase de fe tenemos o qué clase de fe deberíamos de tener para poder tener esa convicción en nuestra mente y en nuestro corazón? Que aún a pesar cuando vemos que el cielo nos cae encima, no temeremos. Una de las cosas que tal vez nos podrían ayudar es entender que los designios de Dios, sus decisiones, sus caminos, van por encima de nuestra comprensión y que Él sabe lo que está haciendo. Esto podría ser un factor importante para traer paz a nuestra vida, aunque ciertamente no cualquiera lo puede lograr. Me gusta esa oración o esa frase que dice que los pensamientos de Dios van más allá. Me gusta comprender y entender que Dios dice, Dios fue, es y será. Me gusta poder leer en la Biblia que habla de que a donde yo voy, Dios ya estuvo ahí y Dios está cuidando de mí. Y a veces ese tipo de cosas las olvidamos y cuando viene la situación difícil, nos preguntamos, ¿y ahora qué? Tal vez es una pregunta incorrecta. Tal vez es una pregunta cargada de incredulidad. Obviamente es natural. Esa pregunta que lleva entre líneas, lleva miedo, lleva temor, lleva angustia, preocupación, lleva dolor, incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No entendemos por qué pasaron estas cosas. No entendemos cuál es el propósito de Dios en lo que está pasando. Pero pasa. Quiero ser bien enfático en el hecho de que estamos hablando de momentos en los que se presentan circunstancias en nuestra vida y estas situaciones, en estos casos, no dependen de nosotros. Es decir, no son causa de nuestra necedad, no son causa de nuestra negligencia o nuestro pecado, sino son situaciones que simplemente pasaron, simplemente sucedieron. Y tú y yo como cristianos tenemos que estar preparados para esas situaciones, porque van a llegar. Porque van a suceder. ¿Cuál es el corazón de la iglesia cuando las cosas no están pasando como deberían de suceder? ¿Cuál es la situación del corazón de la iglesia cuando las sillas de la iglesia no están llenas?
¿Cuál es el corazón de la iglesia cuando la visión y la promesa de Dios parece que está tardando? Pero la Biblia dice que ciertamente llegará. Se nos olvida a veces, porque nos enfocamos en, oye, se está tardando. ¿Qué está pasando? Y se nos olvida que se agrega a esa oración, ciertamente llegará. Se nos olvida que los tiempos de Dios son perfectos. Se nos olvida que tendremos aflicción y nos enfocamos en, tengo aflicción. Pero dice, estar tranquilos que yo he vencido al mundo. No somos seres a veces tan emocionales y descansamos tanto en nuestras emociones que el ser humano debe descansar en convicciones, no en emociones. El verdadero creyente debe descansar en la convicción de que es hijo de Dios. El verdadero creyente debe descansar en la convicción de, como dice el Salmos, el Señor siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Eso es en lo que debe descansar el verdadero creyente, en la convicción de que Dios es fiel, de que Dios es bueno, de que ciertamente llegarán momentos de dificultad, pero Dios está presto a ayudarme en esos momentos, porque Él es fiel y justo. Y no los estoy regañando. Pero a veces se nos olvida ese tipo de cosas. Y es más fácil derrumbarnos. Y es más fácil llorar. Y es más fácil estar triste. Hay un personaje en la Biblia que vivió cosas completamente difíciles que yo no se las deseo a nadie. Pero ese es el personaje de Job. Un amigo nos preguntamos, ¿por qué el Señor permitiría eso? O sea, entendemos en la Biblia por qué, porque ahí viene explicado por qué. Pero era necesario. Y yo creo que sí era necesario, porque hay una enseñanza tan profunda en la vida de Job para nosotros, y alguien la tenía que haber vivido para que pudiera ser escrita. Y podemos leerlo y entender todo lo que vivió esta persona. Dice, Job es un personaje que deja una ventana abierta a por qué podrían darse estas situaciones. ¿Quién era Job? Job era un hombre descrito como perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Fíjese que fuéramos descritos de esa manera. Dice que él era rico, posiblemente un empresario de su tiempo, tenía miles de ovejas, miles de camellos, cientos de yuntas de bueyes, asnas, tenía cientos de criados. Era un padre de familia. Dice que él oraba constantemente por su familia y constantemente ofrecía holocaustos al Señor. Era un hombre sobresaliente de entre todos los seres de la tierra, digno de ser presumido, digno de ser honrado, y por causa de su buen comportamiento, Job es el blanco o es el objeto interesante de una interesante prueba. Dios quiso demostrar un hecho a través de la vida de Job. Dice la historia en la Biblia que hay una reunión en los lugares celestes, que está Dios con todos los seres. ¿Sí se acuerda de esa historia? Y dice que entra Satanás y que Dios le dice, ¿de dónde vienes? Y dice, de andar por la tierra. Y dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? Y dice, un hombre perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Y dice la Biblia en Job 1, versículo 11, dice que Satanás le dice al Señor, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. ¿Qué culpa tenía Job? Y a lo mejor uno diría, ¿qué culpa tengo yo, Señor? Pero Dios quería demostrar un hecho. Dios quería demostrar la lealtad, la firmeza, la fe de Job.
¿Qué fue lo que le pasó a Job? Ok, número 1. Job perdió todos sus bienes materiales. El Señor le dio autoridad a Satanás para tocar los bienes materiales de Job. Job era un hombre rico con muchos animales y propiedades y en un solo día perdió todas sus posesiones debido a ataques de los sabeos y los caldeos, quienes mataron a sus siervos y robaron su ganado. Job 1 del 13 al 17 dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 16, aún estaba hablando cuando vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió, solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17, todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada y solamente escapé yo para darte la noticia. Uno tras otro. Ese es el primer acontecimiento que le pasa a Job. ¿Cuál es el segundo? Mueren sus hijos. Ese mismo día, un fuerte viento derribó la casa donde sus hijos estaban celebrando una fiesta, lo que causó la muerte de todos sus hijos y todas sus hijas. Imagínense que esto le pasara a usted. Número 3, tiene una enfermedad física. En Job 2, versículo 7, dice, entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Después de estar enfermo, de perder sus propiedades, de perder a sus hijos, viene uno de los golpes, yo creo, más fuertes que recibe Job y dice que él recibe el desprecio y la crítica de su esposa. En el versículo 9 del capítulo 2 dice, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿Se imaginan? La esposa de Job, en lugar de consolarlo, le sugirió que maldijera a Dios y se dejara morir, lo que añadió una carga emocional y espiritual a su sufrimiento. A veces nosotros leemos cosas en la Biblia, pero deberíamos de tratar de usar un poquito el sentido común y ponernos en los zapatos de los personajes y entender qué es lo que se están sintiendo en ese momento, para poder darle peso a lo que estamos leyendo. Imagínate que en la enfermedad más difícil viene la persona que es tu ayuda idónea y te dicen esas palabras. Ahora también tratemos de entender el sufrimiento que está viviendo su esposa. Pierde a sus hijos, pierden todas sus riquezas, de repente ve a su esposo enfermo. Del capítulo 4 al capítulo 25, Job recibe el rechazo y la acusación de sus enemigos. Los amigos de Job, en lugar de consolarlo, lo acusaron de haber cometido un pecado grave, un pecado oculto. Y parece ser que esta es la causa de todo su sufrimiento. Lo que provocó tal vez en la vida de Job es una angustia emocional, más fuerte todavía. La sexta cosa que recibió Job fue que pierde su reputación. Del capítulo 29 al 30 usted puede leer que Job era un hombre respetado y admirado, pero sus desgracias lo llevaron a ser despreciado, marginado por las personas que antes lo honraban. Dice la Biblia que se burlaban de él. Ya era señalado por todo lo que le había pasado. ¿Qué es lo que tú haces cuando tú recibes pruebas difíciles? ¿Cuál es tu reacción? Hazte esa pregunta el día de hoy. Empieza a hacer una especie de examen de conciencia. Empieza a mirar un poquito hacia atrás en toda tu vida y trata de visualizar esa vida y esas escenas. ¿Cuál fue tu reacción cuando viviste un acontecimiento que te movió el piso, que tú no esperabas?
Y empecemos un poquito porque esto nos va a ayudar para saber cómo nos comportamos y tal vez cómo deberíamos de comportarnos de ahora en adelante. Hay otra historia en la Biblia que habla de un momento complicado para el pueblo de Israel, y esa es la historia del Éxodo. Una historia que habla sobre la nación de Israel siendo esclavizada por la nación de Egipto. Ellos tenían una promesa, ellos tenían un deseo, ellos tenían un anhelo, ellos tenían sueños, ellos vivían esclavizados, ellos vivían llenos de angustia. Y en el momento que llega Moisés a este lugar, porque me quiero adelantar hasta el momento en que se abre el mar, Egipto pasa muchas pruebas y calamidades, que después de pasar por todas las plagas, el faraón le dice, ya váyanse. La Biblia dice que la primera plaga fue que el agua fue convertida en sangre. Todas las aguas de Egipto, incluidos los ríos, canales y estanques, se convirtieron en sangre, matando a los peces y dejando el agua inutilizable. La segunda plaga fueron las ranas. Dice, una invasión de ranas cubrió toda la tierra, entrando en las casas, en las camas y en los utensilios de los egipcios. La tercera plaga fueron piojos y mosquitos. El polvo de la tierra se transformó en piojos o mosquitos que infestaron tanto a las personas como a los animales. La cuarta plaga fueron moscas. Grandes enjambres de moscas invadieron las casas y tierras de los egipcios, causando gran destrucción, aunque los israelitas en Gosén fueron protegidos. La quinta plaga fue peste sobre el ganado. Una enfermedad mortal atacó a los animales de los egipcios, como caballos, vacas, ovejas y camellos, pero no afectó al ganado de los israelitas. Sexta plaga, el polvo lanzado al aire se convirtió en úlceras y llagas dolorosas que cubrieron tanto a los egipcios como a los animales sobrevivientes. La séptima plaga fue granizo, una tormenta de granizo devastadora mezclada con fuego cayó sobre Egipto, destruyendo cultivos, animales y personas que no se refugiaron. La octava fueron langostas. Nubes de langostas invadieron Egipto, devorando todo lo que quedaba tras el granizo, acabando con los cultivos y los árboles. La novena plaga fueron tinieblas. Durante 3 días una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto, pero los israelitas tuvieron luz en sus moradas. Y la 10ª fue la muerte de los primogénitos. El ángel de la muerte pasó por toda la tierra de Egipto, matando al primogénito de cada familia egipcia, incluidos los animales, mientras que todas las casas de los israelitas fueron protegidas mediante la sangre del cordero pascual. Ok, leemos mucho ahora. Pero mire, imagínense cómo se sentían los israelitas, viendo el respaldo de Dios, viendo cómo el Señor está destruyendo a la nación de Egipto, viendo el poder de Dios y viendo cómo ellos son resguardados. Muchas veces nosotros así nos sentimos. Vemos que las cosas están bien. Vemos que las cosas están funcionando. Vemos, viene la palabra, viene la promesa, viene aquello que te dicen, ¿sabes qué? Tú vas a hacer esto. ¿Sabes qué? Dios te va a dar esto. ¿Sabes qué? El trabajo está saliendo bien. Tu familia está bien. Todos están bien, buenos de salud. Tienes estabilidad económica. Hay paz. Las cosas están funcionando bien a tu favor. Y de repente viene la prueba. Ahí es a donde Dios quiso llevar al pueblo de Israel, a una prueba, a ser probados. La gente no quiere ser probada. La gente cuando es probada, ¿qué es lo que hace? Irse, huir, llorar, lamentarse, reclamar. Pero somos probados y debemos ser probados, porque la prueba trae crecimiento en la vida del creyente. La prueba trae el favor de Dios para la vida de los cristianos.
La prueba trajo bendición para la vida de Job. Y Dios está en control en medio de las pruebas. Muchas veces nos preguntamos, ¿y ahora qué, Señor? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora las cosas no están funcionando? ¿Y ahora qué? Y me enfoco tanto en lo que mis ojos terrenales ven, en lo que mis emociones están sintiendo, que pierdo el enfoque de lo que Dios es capaz de hacer y de cómo Él se puede glorificar en medio de la situación que yo estoy viviendo. ¿Y sabes qué es lo que hacemos tú y yo? Hicimos más grande al problema que a Dios. Pusimos por delante al problema y le quitamos a Dios en nuestra vida esa atribución de ser omnipotente. Cuando tú y yo decimos, ¿y ahora qué? El momento de la prueba para el pueblo de Israel en el Éxodo fue cuando los israelitas cruzan el Mar Rojo. Éxodo 14, del 1 al 4. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piahirot, entre Migdol y el mar hacia Balsefón. Delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Te quiero decir algo, las pruebas que vienen a ti tienen un porqué específico. Y eso, iglesia, debe estar siempre presente en nuestro corazón. Las pruebas que vienen a tu vida tienen un porqué específico. El Señor dijo, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. ¿Tú crees que Dios no quiere ser glorificado en medio de tu enfermedad? Y que tú sepas que Él es Jehová, que te guarda. ¿Tú crees que el Señor no quiere ser glorificado en medio de tu escasez? Y que tú puedas ver de que Él es quien te sustenta, quien te provee. Y a veces, como el pueblo de Israel, nos preguntamos, ¿y ahora qué? Las pruebas son para que Dios se glorifique por encima de nuestros adversarios, por encima de nuestros problemas. No solamente nosotros veremos quién es Dios, también ellos verán quién es Dios. No solamente tú vas a ver quién es Dios, sino también tus enemigos, también los que desean el mal, también aquellos doctores que dijeron, usted está enfermo y usted le queda pocos tiempo de vida, y después Dios hace la obra y el doctor dice, no sé qué pasó, pero esto es un milagro. También Dios se glorifica ante la vida de ellos. ¿Sí me estoy explicando? El versículo 3 dice, porque Faraón dirá a los hijos de Israel, encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Después de todo lo acontecido en Egipto, aún viendo el poder de Dios sobre su nación, aún Faraón viendo todas las plagas, todo el sufrimiento, todas las muertes, todo el dolor, ponte a pensar todo lo que vivió este Faraón, aún él continúa pensando que Dios no tiene el poder suficiente para salvar al pueblo de Israel. Y él dice en su mente y en su corazón, el desierto los ha encerrado. Vamos ahora a atacarlos. Él piensa que todavía puede hacer un ataque contra el pueblo de Israel y que Dios no los va a defender. Iglesia, ciertamente sin Dios el pueblo de Israel no tiene posibilidades de vencer. Iglesia, sin Dios tú no tienes posibilidades de vencer. No las tienes. El enemigo nunca va a querer verte prosperar, nunca va a querer verte en paz, nunca te va a querer ver estable. El enemigo siempre buscará verte angustiado y muchas veces pensará que puede derrotarte.
Pero tú tienes que recordar siempre que en Dios su poder va delante de ti. ¿Se acuerdan que leímos la vez pasada que el poder de Dios, la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios nos rodea, nos guarda, nos ha sitiado? Su poder nos ha sitiado, su protección nos ha sitiado, su amor nos ha sitiado. Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. El Señor estará contigo a donde quiera que vayas. No temas ni desmayes. Esta es una promesa del Señor. Esta es una promesa que Dios ha dado y que no debemos de olvidar. El Señor nos ha hecho pasar por muchas cosas en mi familia y en muchas ocasiones preguntamos por qué. ¿Y sabe qué entendimos? Que todas esas cosas que nos sucedían era para enseñarnos que Él cuida de nosotros y que iba a haber gente que se iba a poner en nuestro camino, que iba a pasar por lo mismo. Y que nosotros podríamos enseñarles a ellos y dar testimonio de cómo Dios, a pesar de las pruebas, Él ha sido bueno. Porque Dios ha sido bueno. Siempre Dios ha sido bueno. Éxodo 14, del 10 al 12 dice: y cuando Faraón se hubo acercado, fíjese, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, dice, y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Versículo 11 dice: y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El clamor de ellos era un clamor de desesperación, ya que lo que veían ante sus ojos era su muerte. Y fíjese, no está mal clamar a Dios. No está mal que usted clame a Dios en medio de una tragedia. El problema está cuando su clamor viene cargado de incredulidad. Ahí está el problema. El problema está cuando usted en medio de su angustia, en medio de su desesperación, empieza a dudar de lo que Dios puede hacer en su vida. Ahí está el problema. Ellos preferían haber servido y haberse quedado en Egipto y perderse la promesa que morir en el desierto. ¿Qué es lo que tenía el pueblo en su corazón cuando vieron a todo el ejército? Miedo. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos cuando las cosas no pasan como estamos esperando? Después de haber visto todas las plagas, después de haber visto el favor de Dios en su vida, ellos al ver el ejército empezaron a temer y empezaron a reclamarle a Moisés. Hay estudios que dicen que el pueblo que venía con Moisés era alrededor de 600,000 hombres, sin contar a mujeres y niños. Y contando a toda la gente, eran más de 2 millones de personas. Ahora, imagínate escuchar la incredulidad y el reclamo de 2 millones de personas. 2 millones de personas que habían visto todo el poder de Dios antes y empezaron a dudar y empezaron a temer. A veces somos así. A veces Dios nos ha sanado de una enfermedad. A veces Dios ha provisto sin esperarlo, sin saber cómo.
ese dinero, esas finanzas, esa comida. Y pasa todo eso y decimos, gloria a Dios. Dios ha sido bueno, Dios está con nosotros, Dios nos levanta y vamos a bendecirle. Venimos todos animados a la iglesia y clamamos y cantamos. Y de repente llega otra prueba y ¿qué pasa? Ay, Señor, y ya nos abandonaste, ¿y qué pasó? Y Dios no está con nosotros, ¿y cómo le vamos a hacer? Y en vez de buscar y perseguir el favor de Dios una vez más, confiando en que si Él ya nos sacó, no lo volverá a hacer, empezamos a buscar por todo el mundo y con todas las personas una ayuda. Y luego la gente te da la espalda y la gente no te puede ayudar como tú esperas. Y luego dices, ¿y ahora qué, Señor? Mejor me hubiera quedado como estaba antes. La actitud de este pueblo es como el de un cristiano inmaduro, que aún tienen un corazón con incredulidad. Han visto la mano maravillosa de Dios obrar a su favor, pero ante una aparente catástrofe se revela la falta de fe, se revela el miedo, y no solo eso, aparece el reproche y el reclamo. ¿Cómo reaccionas tú ante una aparente catástrofe en tu vida? ¿Te desanimas? ¿Te agüitas, como dicen aquí? Empiezas a pensar, no vale la pena, porque me metí en esto, porque hice caso, mejor me hubiera quedado como estábamos más a gusto. Y empiezas a llenar tu corazón de palabras que en vez de levantarte, palabras que ya escuchaste, empiezas a dejarte caer. ¿Qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Se empezó a dejar caer. Se empezó a derrumbar ante las cosas que no eran como ellos esperaban. No hace ni muchos instantes o capítulos atrás, la Biblia dice que ellos salieron de la nación de Egipto danzando y cantando con panderos. ¿Y qué pasa? Llega el ejército del faraón y empezaron a temblar y empezaron a temer. Y así como la fe de Job es probada, la lealtad de Job es probada en circunstancias que la verdad yo no quisiera vivir. Nosotros estamos siendo probados en esta circunstancia como iglesia. Y tal vez de manera personal puede ser que estés viviendo una situación donde tu fe está siendo puesta a prueba. Pero nosotros tenemos que gozarnos en las pruebas, dice Pablo. Lo hemos leído muchas veces esta semana y no es casualidad. Entonces, si yo estoy leyendo la palabra y la misma palabra me está llevando a esto, es porque el Señor algo nos quiere decir. Es porque el Señor quiere hablar en específico en un tema y es manténgase firmes, tenga fe, no desmaye, no se me venga para abajo, no vea el ejército del faraón, no vea las circunstancias terrenales, porque en lo espiritual está pasando algo. En lo espiritual está sucediendo algo para la iglesia, para tu vida, para tu trabajo. Éxodo 14:13. Después de que el pueblo reclama y después de que el pueblo está temeroso y después de que el pueblo le dice a Moisés, ¿para qué nos sacaste para acá? ¿Para qué vinimos aquí? Allá estábamos bien, allá estábamos a gusto, allá pues no era lo que queríamos, pero mira, comíamos carne, dice. Y dice, y había sepulcros, dice, había tumbas donde morir, vamos a morir en el desierto. Fíjense, la mentalidad. ¿Qué es lo que dice el versículo 13 del capítulo 14? Y Moisés le dijo al pueblo,
no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Iglesia, necesitas tener Moisés, a varios Moiséses en tu vida. Que cuando tú estés así como el pueblo, te digan, no temas, mantente firme, porque vas a ver la salvación del Señor. Porque aquello que te acontece, Dios se va a glorificar en medio de tu prueba. Por eso nosotros le decimos a la gente, venga a la iglesia, porque el mundo no le va a decir eso. ¿Qué le va a decir el mundo? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Para qué te metes ahí? Eso es lo que le va a decir el mundo. No que Dios es bueno, no que Dios sana las enfermedades. Mírate cómo estás. Estabas mejor cuando estabas en el mundo. Usted no vino al mundo para vivir feliz en el mundo. No vinimos a eso. Usted y yo vinimos a este lugar para tener un encuentro con Él, para prepararnos para una eternidad con Él. Y si la escasez te lleva hacia Él, gloria a Dios. Y si la enfermedad te lleva a Él, gloria a Dios. Y si la prueba y la duda y la incertidumbre te lleva a Él, gloria a Dios. Ten siempre en tu vida un Moisés que te recuerde quién es Dios, que te recuerde que es más importante tener fe aunque tengas miedo. Podemos tener miedo y aún así tener fe. Iglesia, esta clase de situaciones en nuestra vida son importantes, son necesarias para que podamos ver la gloria de Dios, para que nuestra fe se fortalezca aún más. ¿Escuchó? Son necesarias. ¿Sabe por qué? Porque un día vamos a platicar y vamos a contar. Nos acordamos de en el 2024 cuando empezamos esta iglesia y éramos 2 familias y siempre nos mantuvimos firmes y Dios nos levantó. Y ese va a ser el testimonio para muchos que vayan llegando a este lugar. Y aún así, mi hermano, y aún así, si dentro del corazón de Dios está que nos mantengamos así un tiempo, no pasa nada. ¿Sabe por qué? Porque no se trata de hacer números, se trata de acercarse al reino. Y si usted allá afuera tiene la posibilidad de orar por alguien, aunque esa persona no llegue aquí, pero oró y recibió al Señor, gloria a Dios. Porque la iglesia se trabaja afuera, no adentro. La iglesia se trabaja afuera. Jesús hacía eso. Y nosotros nos preparamos aquí. Y fíjese qué tan lindo hemos sentido cada vez que hemos terminado una actividad que hemos hecho aquí. De ver a alguien por quien se oró, porque le dimos una palabra, porque le dimos una Biblia, porque le dimos un tratado. La gente que responde en las predicaciones que se suben y que dan gracias y que nos hablan y que nos dicen oren por nosotros y está pasando esto. Es la obra que estamos haciendo. A eso fuimos llamados. Gloria a Dios por eso. Yo tengo mucha fe, esto va a crecer. En el tiempo de Dios, pero va a crecer.
Sonría, sonría, alégrese. Son necesarias las pruebas. Sin ellas tú y yo no podemos ser testigos de la realidad de Dios. Tampoco podemos ser testimonio para los que aún no creen. Tal vez hoy te toque que un Moisés te levante y te recuerde quién es Dios, pero tal vez más adelante te toque ser el Moisés de alguien. ¿Mm? ¿Me aguantan 5 minutitos más? Éxodo 14, del 21 al 28 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, toda la noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería del faraón, sus carros y su gente de a caballo. Versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban con el mar. Y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar, y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería. Y todo el ejército del faraón que se había entrado tras ellos en el mar, no quedó de ellos ni uno. ¿Sabe que se ha encontrado carros de caballería en el Mar Rojo? Se han encontrado, Dios siempre sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradarle a Él. ¿Cuál fue la actitud de Job después de todo lo que vivió? Job dijo: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Eso es Job capítulo 1 del 20 al 22. El versículo 21 dice: y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job entendía una cosa: Dios sabe lo que está haciendo. Aún en medio de todas estas pruebas hay un propósito. Dice que Job no atribuyó despropósito en lo que Dios estaba haciendo. Y aún si las cosas no están pasando como esperas, Dios sabe lo que está haciendo. Y eso, mi hermano, te debe dar fuerza. Eso te debe dar alegría. Ya deje de estar así: ay, ya, la vida, qué flojera. Ya no quiero, ya me cansé. Mi hermano, venga a alabarle, porque ya le va a alabar toda la eternidad. Venga a adorarle, porque ya le va a adorar toda la eternidad. Escuche la palabra de Dios con expectativa, porque Dios le va a hablar. Yo sé que Dios les está hablando. Dios me está hablando a mí. Dios me está hablando a mí. Termino con esto. Segunda de Corintios capítulo 4 del 7 al 9. Vamos a leerlo juntos. ¿Puedes poner la Nueva Traducción Viviente, porfa? Fíjense, dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón. Dice: pero nosotros mismos
¿Qué dice? Somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios, no de nosotros mismos. Y luego, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. La Reina Valera dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y luego dice, versículo 8, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. No estamos destruidos. Tenemos dificultades, sí, pero no estamos destruidos. Tenemos oposición, sí, pero no estamos destruidos. Porque el poder no viene de ti ni viene de mí, viene de Él. Amén. Viene de Él, no viene de ti ni viene de mí. Amén. Vamos a hacer una oración. Póngase de pie para terminar en esta mañana.